señores. El programa de hoy es una primicia realmente de ese famoso expediente que está a punto de depositarse por parte de la Procuraduría del caso Medusa y esa persona que genera tantas emociones, Jean Alain Rodríguez, el ex procurador. Miren, a nosotros nos han llegado informaciones de fuentes fidedignas de una guerra que hay ahora mismo, que se desató a causa del expediente e información que fueron apareciendo mientras se iba investigando. Y, señores, esto es algo nunca visto, de verdad, en la historia de la República Dominicana. Piro. Sí, señores, nosotros queremos hoy revelar unos datos porque este programa lo hacemos con informaciones que a veces uno lo investiga, la confirma y uno sabe más o menos, pero a veces hay informaciones que a uno lo sorprenden y lo sorprenden porque usualmente la Procuraduría no enfrenta a los sectores más poderosos empresariales, que son los sectores que son, digamos, permanentes, porque los gobiernos pasan, pero los empresarios se quedan. Y la corrupción no solamente involucra a los funcionarios del Estado, sino también al empresariado. Y en este caso, el caso Medusa, ha salido a relucir mediante la empresa estructural, que fue la que hizo el movimiento de tierra en la Nueva Victoria, que ascendió a un monto de $1.000.000 millones de pesos. 1.099 millones. Que son tantos que a veces uno hasta se equivoca la cifra. Para nosotros son muchos. Muchos, sí. A raíz de eso ha surgido una guerra entre dos familias de poder que son los Vicini y los Bonetti. El gerente general de esa empresa, el que firmó el contrato que está en todos los portales de transparencia del gobierno, por la empresa estructural para el movimiento de tierra de la Nueva Victoria, fue Enrique Bonetti Galván. Enriquito Bonetti Galván. ¿Y qué sucede? Las constructoras están colaborando con el Ministerio Público, ahora están colaborando. El único que no estaba colaborando con el Ministerio Público Era estructural, dígase, Enrique Bonetti, que estaba cerrado, que él no iba a colaborar y que él no iba a hablar, que él no iba a decir nada. Pero cambió el juego. ¿Por qué cambió el juego, Ricardo? Porque Mari Terán, la esposa de José Miguel Bonetti, también estaba involucrada y era de la gente que le ofrecían servicio a esos contratos y a la Procuraduría. Y Enriquito se nos informó que él se cerró a banda, él no iba a hablar, pero era protegiendo a las personas que trabajaban en el mecanismo con él. Óigase bien, ¿qué sucede? Esta señora no tomó la misma actitud de él. Ella sí fue, negoció y habló. De él. De él, que él la estaba protegiendo a ella y estaba dispuesto a sentarse en el banquillo de los acusados. Y ella sí negocia. Y él se siente hasta cierto punto, digo yo, ya eso es de la forma que yo lo veo traicionado. Y él dice, bueno, yo estoy libre, ya yo puedo hablar. Y ahí arranca entonces las dos partes a proveer información a la Procuraduría General de la República, señores. Eso es algo nunca visto en nunca este país. Visto. Y la guerra, decimos entre los Vicini y los Bonetti, porque el que firmó el contrato, Enrique Bonetti, aunque apellido Bonetti, es cuñado de uno de la cabeza de la familia Vicini, y todo el mundo sabe que él tiene ese respaldo de la familia Vicini, y eso saca a relucir un conflicto entre esas dos grandes familias, debido a que Enrique Bonetti no solo está con lo de estructural, que eso es otra cosa que nosotros queremos hablar en este programa. Sí. Según las investigaciones que uno ha podido realizar y lo que uno ha podido investigar, valga la redundancia, hay temas también con Cemex, que se conseguían contratos y de esos contratos, por gestionar contratos, venía el dinero. Inclusive hay un esquema en el que empresa allegada a la señora Mari Terán, ¿verdad? Sí. Que es ecuatoriana, si no me equivoco. Marisabel, alias Mari Terán. Habían empresas que a través de ella ganaban contratos de la Procuraduría, pero que esos contratos, cuando se lo pagaban a la empresa, esas empresas le hacían otro pago a otra empresa y ese dinero llegaría donde Enrique Bonetti y de ahí
pasaba un cazacambita de la romana, y ese cazacambita le lavaba los cuartos a Jean Alain. De ahí ese dinero iba donde Jean Alain. Pero oigan bien, ese entramado que Piro le está explicando no tiene que ver nada con la Nueva Victoria ni con estructurar. Eso era una operación aparte que ellos tenían, como también esta señora, Terán, de Bonetti, también, que no es en este caso, también era suplidora del Estado en asuntos de hospitales, de equipos, ella, sí, de equipos médicos y eso. Entonces, esto no tiene nada que ver, señores, con la Nueva Victoria. Esto es un caso diferente, pero del mismo caso Medusa. Sí, nosotros queremos decir algo. Está el tema de estructurar, que es la Nueva Victoria, y está este tema que estamos hablando, que son dos temas diferentes, pero en el nivel, digamos, operativo de la Procuraduría y el esquema de corrupción en la Procuraduría, tenemos a Jean Alain, que es la cabeza, tenemos a Cano, que es el operativo, que era el que bregaba con la gente, y abajo, según todo lo que hemos podido investigar, estaba Enrique Bonetti. Oigan bien, para que ustedes vean a dónde él estaba, porque él encontró en la Procuraduría un mecanismo para poder conseguir cuartos, pero no era de gratis. Esos cuartos se conseguían sacándolo por otro lado y volvía a la mano de Jean Alain y se quedaba una parte en el bolsillo de él. Un mecanismo, un entramado, o sea, había una operación. Y eso no lo decimos nosotros, eso va a salir público, lo vamos a ver todos cuando se haga público el expediente. Así que nosotros tenemos un mensaje para la población. Hay que apoyar a la Procuraduría con este caso. Sí. Hay que apoyar a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, porque yo le voy a decir una cosa, al margen de que cualquier, digamos, fiscal en cierto momento pudiera actuar como uno no quiere, nosotros entendemos que hay casos que hay que darle prioridad y que no se le están dando. También hay que entender que esa gente están enfrentando sectores de poder que aquí nadie le había hecho frente a eso, Ricardo. Y en pocos países de Latinoamérica se han enfrentado imperios así como se están enfrentando ahora. Y yo le voy a decir algo, es de todo saber que esa familia, esos apellidos son los dueños de nuestro país. Y ellos están negociando, ellos no van quizá a tener que pagar condena ni nada, porque ellos han negociado y han complementado, han aportado, han ayudado a la elaboración del expediente en contra del propio Jean Alain Rodríguez, pero ellos van a seguir siendo poder, el mismo poder. Esa gente, esa familia y esos apellidos se cogen más poder mientras van pasando los años, porque es que ellos están con todos los gobiernos, están con todos, son empresarios grandes de verdad, pero los gobiernos pasan y las procuradoras pasan. Entonces yo entiendo que yo hoy estoy viendo a Jenny Berenice y a Miriam Germán desde otro ángulo, de verdad, porque yo nunca pensé que yo iba a ver esto, Piro. Sí, y se va un reperpero cuando se deposite esa acusación, el Ministerio Público deposite esa acusación, ustedes verán el reperpero que se va a armar, señores. Y yo quiero preguntarme, Piro, y preguntarle a la propia Procuraduría y a ustedes que nos están viendo, porque dentro de la investigación de nosotros dimos con un abogado de una barbita que es bien moralista. Yo creo que perteneció a Participación Ciudadana. Ajá. Que esa oficina donde él estaba, él representaba a esa persona. Entonces, como, no sé, me dijeron como que ahí se hacían los contratos. Sí, que era así, porque hacían unos contratos que no eran reales. O sea, el contrato decía una cosa, eso no era lo que los subcontratos, ¿verdad? Que hacía el lateral con compañías que manejaba Enriquito Bonetti, ¿verdad? Lo del parte del mecanismo y el entramado, que de ahí iban al banco de cambio en la Romana y en el Este para limpiar ese dinero y poderle darle la parte allá en Alain, ellos cobrarse su parte. Eran elaborados por ese señor de la barbita y, quizá él no sabía el por qué, para qué. Pero era irregular, pero se sabía que era irregular. O sea, ese señor tenía que saber que eso era irregular, sí, por cómo se estaba haciendo. Eso entonces, cónchole, como que se están cayendo muchos altares, Piro. Sí, y yo entiendo que el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo con este caso, porque ha hecho que colaboren gente que nunca habían colaborado y que la defensa de Jean Alain está dando brinco y salto, porque ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar este caso y que los colaboradores, los testigos que tiene el Ministerio Público son irrefutables porque fueron personas que participaron en el propio entramado, en todos los niveles del entramado. Y que están cooperando y es por negociación, como se utiliza en otros países, que es la primera vez que vemos esa modalidad también, pero es para salvarse ellos el pellejo, porque ellos tienen información de inside, de adentro. Entonces yo también quiero decir, Piro, al abogado Balcácer,
y al abogado Franco, si alguno de ustedes lo conoce, está viendo este programa, díganle que lo vea, por favor, porque si a él le molestó lo de Alodia, yo creo que esto le va a sacar ya una urticaria. No, algo. Pero somos nadie. Somos nadie. Nosotros no somos pueblo según ellos, somos nadie, pero nadie lo tiene sofocado. Sí, parece sí. que lo tiene sofocado. No, pero si Alodia lo molestó, yo creo que ya esto... Ya, esto es otra cosa ya. Mira, y quiero decir algo, Ricardo, también sobre este tema de los abogados, ¿no? Pero no específicamente de este caso, pero con casos de corrupción bien sonoros. Hay abogados que el Estado contrató y que para que recuperen los robados, que están negociando con lo que se robaron los cuartos por debajo de la mesa. Nosotros estamos haciendo una investigación y vamos a hacer un programa que si ustedes, el Estado ya le va a pagar unos cuartos por hacer eso. Un por ciento alto. No se pueden tirar antes de que para quitarle los cuartos al tipo que se robó lo del pueblo, a varios, porque en varios casos lo están haciendo, para ustedes hacerse ricos. O sea, ¿y cuál es la pendejería de nosotros para aguantarle eso? Eso no se le puede aguantar. Y un llamado al propio presidente de la República y a la propia Miriam Germán y Jenny Berenice y Wilson Camacho que pongan una lupa ahí en esa oficina recaudadora de bienes robados. Le van a dar un viaje cuarto, ellos van a comisionar un viaje cuarto de lo que se recupere. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. 20% de descuento en compras en tienda y 10% de descuento en compras a domicilio. Abierta en todo el territorio nacional con nueva sucursal en Puerto Plata. No, es que voy, cuando ellos investigan, ellos no se están conformando con el porciento, si se hace un proceso legal con el que ellos descubrieron, el porciento que le toca. No, ellos están llamando a esa gente, le dicen, óyeme, tú apareces aquí, vámonos a sentar, que yo te voy a poner de testigo, canta, pero tú tienes que darme tanto para nosotros poder agilizar esto, y ya yo te incluyo de testigo, negociamos y tú vas a tener pena reducida o cero pena, pero se está metiendo la pacocha. Y no es con el Ministerio Público. No es con el Ministerio Público, esos son esas oficinas aparte que están incurriendo en esa práctica. No decimos que son todos tampoco. No, hay gente que son serias y que porque son muchos los Claro, abogados. Hay gente que son serias que están ahí, pero hay abogados que lo que están haciendo, negociando ellos personalmente con lo que van a meter en los casos de corrupción ahora. Se están liquidando, mi hermano. Entonces un llamado, Jenny Berenice, Abinader, la comisión, el jurídico, Antoliano Peralta, eso no se puede permitir. No, atención, Presidencia de la República, que usted por decreto nombró esas comisiones. Eso no, señores, pero a mí hasta se me sube lo sumo a la cabeza. La bilirrubina. Había uno que le dijeron, oigan señores, nosotros después vamos a hacer un programa que le dijeron que aquel lo que tenía que devolver a 1.000 millones y ya. Pero estamos hablando de una gente que mínimo debe devolver, aunque sea 6.000, ligado al sector eléctrico. Sí. Oigan bien. Sí. Pero ¿y cómo así? Pero eso no lo está haciendo Procuraduría ni nada. Eso lo están haciendo los abogados, negociándolo ellos. Y de un caso también que yo han estado interviniendo, que es un caso que viene bajando, que son 18.000 millones también, Piro. Y están negociando para dejar fuera gente, porque son gente que tienen cierto renombre y de sociedad. Pero eso no se puede. Pero tú sabes una cosa, yo pensaba que esa gente por apellido, bueno, no le iban a mencionar, pero yo viendo esto ya, que nosotros tenemos nombres fehacientes que están ahí, ya esto es lo más alto de la pirámide. No sube más. Empresarial, no sube más, o sea que de ahí para abajo, ya yo no dudo que mencionen a cualquiera. Sí. Ahora, yo sí digo, al abogado de la barbita, no sé, deben preguntarle si él sabía o no sabía, o por qué él hizo esos trabajos que él hizo ahí. En verdad, esta acusación que va a depositar ya el Ministerio Público, eso va a ser un tsunami. Ustedes lo verán cuando suceda. Es algo, yo creo que nunca antes visto, que ha producido hasta una guerra entre dos familias. Porque lo que estamos hablando es que fruto de este caso ha surgido esto porque personas de esa familia tan sonora han participado en ese esquema de corrupción. Sin necesidad, señores. Sin necesidad. O sea, yo no sé qué era lo que estaba pasando ahí, Piro. Porque es que, o sea, eso como que no tiene ni pie ni cabeza, de verdad. De verdad, yo no lo entiendo. Es una vaina. Es chocante. Cuando yo vi eso, Piro, bueno, lo vimos juntos, yo dije, pero ¿qué es esto? Lo que pasa es que ya la necesidad no es lo que está motivando, la gente hace diablura, la gente no siempre quiere más, y mucha gente mientras más tiene más quiere, entonces después de que tú eres rico quieren competir con los ricos, y si sube de rico a millonario quiere competir con los multimillonarios, y después tú quieres ser más rico del continente, se le sube toda la vaina a la cabeza, quieren ser más rico del mundo, entonces ya quieren ser Jorge Soros, esa es una loquera. Yo mismo no entiendo, de verdad. Sí, yo no lo entiendo. Es una droga, señores. Porque yo le voy a decir algo, ellos van a salir ilesos. Claro. Ellos negociaron y todos sabemos que lamentablemente. Sí. Pero óiganme, van a tener un expediente y van a ser testigos y van a tener que declarar de diablura.
eso es una deshonra grande para familias de tradición y de nombre y gente de trabajo, y que fortuna se hicieron de trabajo, pero también, alguna, pero yo digo, el diablo, pero, o sea, como que no piensan. Bueno, ahora lo van a pensar mejor, yo creo. Pero nada, señores, dándole las gracias a todos aquellos que siguen este canal de YouTube, Somos Pueblo TV, invitando a todos aquellos que les guste